La revolución del hornero, el camino de la arquitectura álmica. Autor, Leoncio. Edición y voz, Brenda. Introducción. Estamos atravesando un momento de cambio profundo. Muchas de las estructuras que sostuvieron nuestra forma de vivir están en crisis, y eso nos invita, más que nunca, a repensar cómo queremos habitar el mundo. Este libro nace de esa inquietud, como una guía y un espacio de ideas y experiencias que buscan acompañar una transformación personal y colectiva. No pretende imponer una verdad, sino abrir caminos posibles. Caminos que invitan a reconectar con lo esencial, con lo que da sentido, con lo que nos une. A lo largo del texto se despliegan conceptos como la sanación individual, la construcción consciente del entorno y la integración de saberes diversos para imaginar otras formas de futuro. Se propone una visión del ser humano como parte activa en el rediseño de lo común, con capacidad de escuchar, crear y cuidar. Uno de los ejes centrales es el desarrollo de un modelo arquitectónico inspirado en el hornero, ave que construye su casa con barro y constancia. Su figura funciona como símbolo de una nueva manera de construir, más cercana a la tierra, al tiempo natural y al trabajo colaborativo. También se presenta Iona, un dispositivo físico y simbólico pensado para reunir distintas dimensiones del conocimiento, como herramienta para activar proyectos colectivos en sintonía con nuevas formas de conciencia. Es una propuesta abierta, en movimiento, disponible para ser adaptada, mejorada y compartida. Esta obra es, en definitiva, una invitación a participar de ese movimiento, a sumar desde cada recorrido, a construir con otros, porque el cambio que imaginamos no sucede de un día para otro, pero puede empezar en lo cotidiano, en cada gesto y en cada encuentro. Capítulo 1. 1 es 3. A lo largo del tiempo, muchas tradiciones han reflexionado sobre las tensiones que habitan en el ser humano: razón y emoción, mente y cuerpo, acción y contemplación. Estos pares, a veces en equilibrio y otras en conflicto, han acompañado nuestro crecimiento individual y colectivo. Durante siglos vivimos bajo una lógica de dualidad. Pensamos el mundo dividido entre opuestos, luz y oscuridad, bien y mal, masculino y femenino. Esta forma de ver y experimentar la realidad nos permitió aprender, contrastar y evolucionar, pero también nos dejó marcados por una sensación de fragmentación, una distancia interna entre lo que sentimos y lo que pensamos, entre lo que somos y lo que mostramos. Hoy sentimos la necesidad de ir más allá de esa mirada fragmentada. No se trata de negar la dualidad, sino de integrarla en una visión más amplia. De eso se trata la idea de 1 es 3, sumar una tercera perspectiva que no elimina las anteriores, sino que las vincula y las expande. El valor del 3, equilibrio e integración. En distintas culturas, el número 3 aparece como símbolo de síntesis, la unión entre polos que da lugar a algo nuevo. No es solo un punto medio, sino una forma de integración. Pensar en 3 es imaginar un sistema donde mente, emoción y acción trabajan en armonía, y donde el sentir y el pensar se enriquecen mutuamente gracias a una visión más conectada. Este tercer elemento, llámese intuición, conciencia ampliada o visión integradora, es lo que permite salir del ciclo repetitivo de lucha entre extremos. Nos ayuda a ver con más claridad, a actuar con más coherencia y a vivir con más sentido. De la división al servicio. Cuando damos ese paso hacia la integración, el ego pierde protagonismo. En su lugar aparece una disposición más abierta: colaborar, ofrecer, construir con otros. Las relaciones se vuelven más genuinas, el trabajo más significativo y la búsqueda espiritual más libre. Este enfoque se refleja en las propuestas prácticas de la obra, desde la creación de espacios físicos que integran saberes diversos hasta el diseño de herramientas colaborativas para el desarrollo colectivo. Todo parte de esta base: pensar, sentir y actuar desde un mismo centro, con propósito
y cuidado hacia lo común. Una invitación a integrar. No basta con oponer alternativas ni con elegir un solo camino. El desafío es integrarlos y desde allí crear algo nuevo. Implica observar nuestras divisiones internas con honestidad y paciencia, preguntarnos cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos, y si esas dimensiones están realmente conectadas. Este capítulo no cierra con respuestas, sino con una propuesta de mirada. Revisar cómo habitamos la dualidad y preguntarnos si estamos dispuestos a transformarla en algo más amplio, humano y consciente. Capítulo 2. Altar de ser. Hay momentos en la vida en los que algo debe morir para que algo nuevo pueda nacer. No hablamos de una muerte física, sino de una transformación interna. Dejar atrás capas que ya no nos sirven, soltar identificaciones que nos limitan y comenzar a vivir desde un lugar más auténtico y liviano. La muerte del ego no es trágica ni exclusiva de un camino espiritual. Es una metáfora del instante en que dejamos de vivir desde el miedo, el control o la necesidad de reconocimiento. El ego, entendido como una estructura rígida, construida sobre heridas pasadas, se convierte en trampa cuando dirige nuestras decisiones, relaciones e incluso nuestra visión de nosotros mismos. Soltar esa estructura puede sentirse como pérdida, pero lo que emerge no es vacío. Es un espacio más amplio, claro y verdadero, un modo de estar en el mundo con más conexión y menos peso. ¿Cómo se manifiesta el ego que limita? Este ego insano suele tener raíces en el miedo, al rechazo, al fracaso, al abandono. Desde allí construimos hábitos de control, dependencia o defensa que nos mantienen en alerta constante. Nos aferramos a roles y creencias que parecen necesarias para sobrevivir, pero que nos alejan de nuestra esencia. Identificar estas manifestaciones no requiere juicio, sino observación. ¿Dónde actuamos por miedo? ¿Qué sostenemos solo para no sentirnos vulnerables? ¿Qué ideas sobre nosotros mismos ya no nos representan? Una praxis para soltar y sanar. Sanar es una práctica que involucra el cuerpo, emoción y decisión. Algunos pasos posibles. Reconocer patrones del ego. Soltar la identificación con lo externo. Aceptar la vulnerabilidad. Transitar el duelo sin negarlo ni dramatizarlo. Renacer en una conciencia más amplia. El amor como base. El amor que aparece al final de este proceso no es efusivo ni abstracto, es presencia plena, capacidad de estar con uno mismo y con los demás, sin imponer ni retener. Este camino no tiene un final definido, se actualiza en cada elección y vínculo, y aunque se transita en soledad, no se camina solo. Estas páginas acompañan como señales en el viaje, no con respuestas cerradas, sino con preguntas que invitan a recordar quiénes somos cuando dejamos de sostener lo que no somos. Capítulo 3. Solidad. Para que algo nuevo pueda crecer, primero es necesario dejar espacio. En nuestra vida, esto implica soltar ideas, hábitos o vínculos que ya no responden a lo que somos hoy. No se trata de descartar sin más, sino de reconocer que cumplió su ciclo y puede transformarse en otra cosa. Soltar es un acto consciente que exige confianza. Es aceptar que no todo se puede controlar y que a veces el camino se abre recién después de vaciar. Como el hornero que suelta su nido cuando ya cumplió su ciclo, nosotros también podemos aprender a despedir lo que fue útil, pero ya no nos acompaña en el nuevo vuelo. Una vez que dejamos atrás una etapa, es necesario reencontrarse con uno mismo. En ese reencuentro se da la apertura. Esta apertura permite que lo nuevo llegue con más claridad. La soledad no es ausencia, es presencia plena. La llamamos solidad para diferenciarla de la idea de aislamiento y para poner el acento en su raíz, la solidez interior. Es el momento más profundo y enriquecedor del ser,
donde podemos encontrar nuestra verdad más íntima y abrazarla sin condiciones. La soledad como espacio de encuentro. Durante mucho tiempo, la soledad se entendió como carencia o fragilidad. Pero la soledad auténtica es el espacio en que desaparecen las máscaras, los roles y las distracciones, y podemos escucharnos con honestidad. Este encuentro no siempre es cómodo, puede ser desafiante porque nos enfrenta a luces y sombras que preferiríamos evitar. Sin embargo, es allí donde germina la sanación. La edad del sol, soledad. Como el astro que brilla sin interrupción, nuestra esencia puede irradiar luz incluso en momentos oscuros. La soledad es ese instante de mayor profundidad y claridad, donde conectamos con la sabiduría interna y la calma. Abrazar la solidez del ser. La soledad implica dejar de buscar fuera lo que ya habita dentro. No se trata de llenar el vacío con distracciones, sino de explorarlo y transformarlo. Desde allí nace la fuerza interior, la resiliencia y la autenticidad. Pasos hacia la soledad. Reconocer la soledad y lo que despierta. Abrazar la incomodidad sin identificarse con ella. Encontrar la solidez interior. Cultivar gratitud y amor incondicional. Reconectar con la vida y con lo que nos trasciende. La soledad es un regalo que nos damos, una forma de sanar, crecer y reconectar con nuestra esencia más pura. La soledad también nos prepara para el encuentro con otros. Quien ha aprendido a sostener su propio silencio y habitarse con calma, puede entrar en vínculo sin exigir ni demandar, sino desde una presencia más abierta y generosa. En ese sentido, la soledad no aísla, sino que nos vuelve más capaces de estar en comunidad, porque nos libera del miedo a perder o del impulso a llenar vacíos con lo ajeno. Al integrar esta experiencia, descubrimos que la soledad no es un destino final, sino un estado que acompaña y fortalece cada etapa de la vida. Como el hornero que regresa siempre a la tierra para iniciar una nueva construcción, la soledad nos recuerda que podemos volver a nosotros mismos todas las veces que sea necesario. En esa repetición hay aprendizaje y en cada ciclo una oportunidad para habitar la vida con mayor claridad y profundidad. Capítulo 4. La revolución del hornero. El hornero no construye para sí mismo únicamente. Su casa es refugio, estructura y legado. Esa imagen nos inspira a pensar cómo habitamos el mundo y cómo lo dejamos para otros. La revolución del hornero no es solo arquitectónica, es una invitación a repensar la forma en que creamos nuestros entornos físicos y simbólicos. Se trata de unir manos, saberes y energías para edificar algo que sirva a la comunidad y esté en diálogo con la naturaleza. En este sentido, la propuesta del libro incluye el diseño de espacios y dispositivos que, como el nido del hornero, integran funcionalidad, belleza y conexión con el entorno. Yona es un dispositivo físico y simbólico, concebido como una máquina de calibración de conciencia. Su diseño reconoce que la arquitectura puede cumplir roles más profundos cuando incorpora elementos naturales como parte activa. En su versión actual, Yona adopta una forma helicoidal basada en principios de geometría sagrada. Esta morfología entiende que los elementos naturales, como el viento, contienen oleajes energéticos que pueden ser captados y canalizados. La estructura dirige esos flujos para concentrarlos y generar un toroide energético más armónico, mejorando así la conexión y el equilibrio del entorno. El rediseño propone pasar de la dualidad a la tríada. El punto único se convierte en dos, generando movimiento y excentricidad. Y de esa interacción surge el 3, una perspectiva que integra. Esta visión permite pensar en la arquitectura como máquina paramétrica, capaz de facilitar conexiones entre las personas y entre estas y el universo. Yona no es un objeto estático, sino un centro vivo que puede imaginarse como núcleo energético de las ciudades del futuro. Un lugar donde convergen patrones biológicos repetidos a distintas escalas, desde el átomo hasta los ecosistemas, vinculando lo humano y lo universal.
Así como el hornero vuelve a construir su nido cada año, el rediseño de Iona nos recuerda que toda obra humana está en constante revisión y adaptación. No se trata de alcanzar una forma definitiva, sino de sostener un proceso vivo, abierto al aprendizaje y al diálogo con el entorno. La arquitectura, en este sentido, deja de ser un objeto terminado para convertirse en una práctica en movimiento. Además de su dimensión simbólica, Iona propone una reflexión concreta sobre cómo integrar lo natural en el diseño contemporáneo. El trabajo con el viento, la forma helicoidal y la geometría sagrada no son solo elecciones estéticas. Buscan responder a una pregunta urgente sobre cómo generar entornos más equilibrados, sensibles a la energía y respetuosos con el medio ambiente. Finalmente, la revolución del hornero también es social. Invita a pensar en la construcción no como tarea individual, sino como proyecto común. Tal como el ave trabaja en pareja y con paciencia, el desafío humano es volver a construir colectivamente, reconociendo que cada aporte suma en la creación de espacios más habitables. En ese gesto, la arquitectura se transforma en conciencia, una herramienta que une lo técnico, lo humano y lo natural en un mismo horizonte de sentido. Capítulo 5. La muerte del chamán. El chamán ha sido, en la historia de muchos pueblos, el puente entre lo visible y lo invisible. Con su conocimiento de la naturaleza y su escucha profunda, nos mostró que había otras formas de percibir y de sanar. Gracias a esa guía, aprendimos a confiar en que el mundo no se limita a lo material, que lo espiritual también forma parte de la vida cotidiana. Sin embargo, quedarse anclado en esa figura sería detener el proceso. El aprendizaje está cumplido cuando uno mismo puede convertirse en su propia voz. Aquí aparece la muerte del chamán. No se trata de una negación ni de un desprecio hacia su sabiduría, sino de un paso necesario. Reconocer que la verdadera maestría no se delega, sino que se asume. Dar muerte al chamán interno significa dejar de depender de un guía externo para conectar con lo sagrado y empezar a confiar en la propia capacidad de escuchar, discernir y decidir. Este tránsito no es sencillo, implica abrirse a un territorio más incierto. El chamán nos ofrecía rituales, símbolos y respuestas. Ahora debemos aprender a sostener las preguntas sin un manual. El riesgo de ese salto es real, pero también lo es la ganancia. Descubrir que la brújula siempre estuvo en nuestro interior. Al soltar la figura externa, nos integramos en algo mayor, una bobina de conciencia colectiva. Esta red viva no tiene jerarquías rígidas. Cada uno puede ser aprendiz y maestro al mismo tiempo, compartiendo experiencias y aprendizajes que alimentan al conjunto. Así, la sabiduría deja de estar concentrada en unos pocos y circula entre todos, como un flujo que se renueva con cada encuentro. En esta bobina, la dualidad entre quien enseña y quien aprende se vuelve relativa. Cada persona trae consigo una chispa única, y al ponerla en común, enciende también a los demás. Reconocerse parte de esta trama es aceptar que nuestra voz importa, que tenemos algo que ofrecer y mucho por recibir. La muerte del chamán, entonces, es también un nacimiento. Es la oportunidad de honrar a quienes nos guiaron, pero sin quedar prisioneros de su sombra. Es agradecer lo recibido y a la vez dar el paso hacia la autonomía interior. No hay ruptura, sino continuidad. El chamán nos acompaña hasta la puerta, pero el camino hacia la maestría solo puede recorrerlo cada uno. Al dar este paso, descubrimos que lo esencial no es la figura del guía, sino lo que somos capaces de ofrecer desde nuestra propia verdad. La sabiduría no se mide ya por la acumulación de ritos, sino por la capacidad de compartir gestos auténticos que abran conexión y confianza. En este punto, la búsqueda espiritual deja de girar en torno a símbolos externos y comienza a expresarse en actos cotidianos. Una palabra justa, una escucha sincera, una presencia que sostiene. Estas formas simples, cuando nacen desde la autenticidad, se convierten en nuestra verdadera herramienta de poder.
Por eso la muerte del chamán abre la puerta a la pregunta central del siguiente capítulo. ¿Qué es lo más íntimo que podemos ofrecer como acto de cuidado y de vínculo? La respuesta no se encuentra en objetos ni fórmulas, sino en la capacidad de entregar algo de uno mismo, sin defensas ni máscaras, como gesto de amor y de transformación compartida. Capítulo 6. La herramienta de poder. Cuando el chamán desaparece como figura externa y asumimos la responsabilidad de nuestra propia maestría, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo expresamos esa sabiduría en el mundo? La respuesta no está en acumular más teorías ni en repetir fórmulas aprendidas, sino en reconocer aquello que podemos ofrecer de manera auténtica. Eso es lo que aquí llamamos herramienta de poder. La herramienta de poder no es un objeto tangible ni un amuleto cargado de significados. Es más bien un gesto, una forma de poner en juego lo más íntimo de nuestra humanidad para generar conexión, cuidado y confianza. Se construye en el cruce entre la intención clara y la entrega honesta, y su fuerza radica en no buscar dominar ni controlar, sino en abrir un espacio de encuentro verdadero. Ofrecer una herramienta de poder significa entregar algo propio, una palabra que contiene verdad, un silencio que da espacio, una presencia que sostiene. No hay en este gesto búsqueda de reconocimiento ni exigencia de reciprocidad. Su fuerza está en ser un don gratuito, en circular sin ataduras. Distintas culturas han simbolizado este gesto de muchas maneras, con ofrendas de alimento, de fuego, de canto o de silencio. En todos los casos, la intención es la misma: abrir un canal de vínculo con algo más grande, el otro, la comunidad, la naturaleza, lo sagrado, y reconocer que esa conexión nos transforma a todos. La herramienta de poder también es forma de protección, pero no defensiva. Proteger aquí no significa levantar barreras, sino crear un espacio en el que el otro pueda sentirse seguro. A veces basta una mirada sincera, un gesto de ternura o una escucha atenta para que las defensas caigan y aparezca lo vulnerable. Esa protección suave no se impone, acompaña y habilita. Su eficacia no está en la fuerza, sino en la calidad de la intención. La herramienta de poder no busca convencer ni imponerse. Es útil precisamente porque no tiene otra pretensión que generar encuentro. En ese sentido, puede ser sencilla y a la vez transformadora. Un gesto auténtico que deja al otro en libertad, pero que también lo invita a abrirse. Aunque no hay fórmulas rígidas, podemos reconocer algunos pasos comunes en la creación de una herramienta de poder. Intención clara. Saber qué se quiere ofrecer y desde qué lugar. Soltar el ego. Abandonar la necesidad de controlar o de ser validado. Entrega genuina. Dar lo que surge con honestidad, sin segundas intenciones. Escucha abierta. Permitir que el otro reciba o no el gesto sin juicio. Y vínculo transformador. Comprender que el verdadero valor está en la relación que se habilita más que en el gesto mismo. Así, el camino que comenzó con la guía del chamán encuentra aquí su madurez. Ya no se trata de seguir a otro, sino de asumir nuestra propia capacidad de ofrecer y de cuidar. La verdadera herramienta de poder no es algo que se posee, sino algo que se comparte. Y en este compartir nos reconocemos parte de una conciencia más amplia, donde cada gesto, por pequeño que parezca, tiene el poder de encender nuevas formas de vida y de encuentro. El hornero universal. En este tiempo de transición, donde muchas certezas se desmoronan, aparece una búsqueda común: levantar espacios de cuidado que permitan crecer, sanar y encontrarnos desde lo más humano. Así como el hornero construye su nido con paciencia y constancia, también nosotros necesitamos tejer refugios que protejan lo frágil y sostengan lo que están haciendo. El hornero universal es esa metáfora, un entramado colectivo que no se reduce a un único lugar ni a una institución, sino que se despliega como red viva. Sus materiales son sencillos pero sólidos: escucha, cooperación, respeto y sentido de comunidad. Cada gesto de cuidado, cada palabra honesta, cada proyecto compartido
es un ladrillo de barro en esta construcción mayor. Lo que llamamos hornero universal no tiene una única forma. Puede aparecer como un círculo de palabras, un taller de creación, un proyecto comunitario, una conversación íntima o una comunidad en línea. La diversidad de sus expresiones es parte de su riqueza. Lo que las une es la ética del cuidado, acompañar sin imponer, sostener sin dominar, compartir sin esperar retribución inmediata. La sanación que aquí se promueve no es individualista. Reconoce que gran parte de lo que duele nace en los vínculos, en la herencia cultural, en las estructuras que habitamos. Por eso, los nidos del hornero universal funcionan como tejidos regenerativos. Allí se ensayan modos nuevos de vincularnos, se alivian dolores comunes y se reescriben narrativas que nos atan al sufrimiento. Sanar, en este contexto, es sanar juntos. Quien se acerca a estos espacios no es un iluminado ni alguien que ya llegó. El nuevo hombre o el nuevo ser humano no es un modelo fijo, sino un proceso en marcha, una forma de habitar el mundo con más apertura, más responsabilidad y más ternura. No se trata de alcanzar una perfección imposible, sino de caminar con otros, aceptar la propia vulnerabilidad y aprender de la experiencia compartida. La fuerza de este entramado no radica en la uniformidad, ni en la obediencia a una jerarquía. Cada nido es autónomo, pero está en resonancia con otros. La red crece de manera orgánica, expandiéndose por confianza y por contagio. Quienes la experimentan la recomiendan, la replican, la adaptan a su territorio. Como el barro del hornero, que se amolda al lugar donde anida, esta red se acomoda a las necesidades y contextos de cada comunidad. El hornero universal nos recuerda que toda construcción importante comienza en lo pequeño. Un puñado de barro, un gesto compartido, una intención puesta en común. Desde ahí se levanta algo que trasciende al individuo y se convierte en herencia colectiva. Tal como el nido resiste la lluvia y el viento, también estos espacios buscan resistir las tempestades del presente, ofreciendo refugio y esperanza. Capítulo 8. La fractura universal. La fractura universal no es un lugar fijo ni una estructura tangible. Es una experiencia de conciencia que se abre como un intersticio en la vida cotidiana, un paréntesis donde el tiempo se desacelera y lo urgente deja de tener dominio. Allí el presente se expande y permite que lo esencial emerja sin la presión de la productividad ni la exigencia de un resultado inmediato. En este espacio, la creación nace del silencio, no del vacío, sino de un silencio fértil que sostiene la atención plena y habilita una forma distinta de trabajar con otros. La fractura universal nos invita a desarmar el hábito de la inmediatez y del multitasking para entrar en un ritmo más humano, donde la escucha y la presencia son las verdaderas herramientas de creación. Habitar este plano implica un ejercicio de confianza. Supone dejar atrás la necesidad de controlar cada paso y aceptar que las ideas tienen su propio tiempo de maduración. Como semillas en la tierra, requieren oscuridad y paciencia antes de brotar. En este sentido, la fractura universal no es un escape del mundo, sino un modo alternativo de habitarlo, menos reactivo, más consciente, más alineado con la vida. Más que un retiro o una técnica, es una cápsula de co-creación. Dentro de ella, las jerarquías se disuelven, la competencia pierde sentido y la energía se orienta hacia lo colectivo. Cada participante aporta desde su singularidad, sin imponerse, y lo que surge no es una suma de individualidades, sino una resonancia compartida que potencia la creatividad. Este entorno, al reducir los ruidos externos, genera un campo propicio para que aparezcan ideas claras y precisas. No se busca la eficiencia entendida como velocidad, sino la eficacia entendida como coherencia. Que lo creado tenga raíz en lo que verdaderamente importa. La fractura universal permite, así, que la producción surja más alineada con el propósito y menos con la presión externa. El acceso a este estado no depende de un lugar geográfico,
sino de ciertas condiciones internas y relacionales. Intención clara. Crear desde un propósito genuino, no desde la urgencia ni de la necesidad de reconocimiento. Silencio activo. Sostener un vacío fértil donde lo latente pueda emerger sin forzar. Desaceleración. Abandonar el ritmo impuesto para entrar en otro más sensible y atento. Colaboración consciente. Trabajar junto a otros desde la confianza y no desde el ego. Retorno con lo creado. Salir de la cápsula con un material vivo que pueda habitar el mundo real desde otra lógica. La fractura universal no es un destino ni un modelo fijo. Es un espacio de paso, un umbral que nos recuerda que siempre podemos crear desde otro lugar, con más calma, con más conexión, con más apertura al misterio de lo compartido. Al atravesarla no salimos con respuestas definitivas, sino con un modo distinto de caminar la vida y de hacer que nuestras obras respiren algo de ese silencio fértil en el que nacieron. Capítulo 9. Yona, arquitectura viva de conciencia. Yona no es una máquina en el sentido tradicional, tampoco es solo una estructura. Es un proyecto colectivo que combina saberes ancestrales y herramientas contemporáneas para explorar una nueva forma de arquitectura, sensible, resonante y viva. Su propósito no es deslumbrar ni ofrecer respuestas definitivas, sino habilitar procesos. Cada línea, cada curva, cada material se piensa como parte de un sistema que acompaña y amplifica estados de conexión profunda entre las personas, el entorno y lo que las trasciende. Toda forma transmite una frecuencia. Yona parte de esa premisa, que los espacios no son neutros, sino que influyen en la manera en que pensamos, sentimos y nos relacionamos. Su diseño busca favorecer la armonía, la claridad y la regeneración, integrando principios de geometría sagrada, bioarquitectura y tecnologías energéticas no invasivas. No se trata de un artefacto del futuro, sino de un espacio catalizador, una creación que respeta lo esencial y lo amplifica, funcionando como antena de conexión entre lo material y lo sutil, lo individual y lo colectivo. Yona puede pensarse como el núcleo energético de escuelas, comunidades o ciudades futuras. Su función es sostener un campo de coherencia donde florezcan la colaboración, la sanación y la creatividad. No propone utopías lejanas, sino condiciones concretas para habitar de forma más equilibrada y humana. En este sentido, Yona es humilde y potente a la vez. No promete milagros, pero ofrece un marco donde la vida cotidiana puede resonar de otro modo, más atento al cuidado, a la regeneración y al vínculo. Yona no nació de una sola persona, ni está destinado a permanecer fijo. Es una creación en movimiento, abierta a la adaptación y al aprendizaje colectivo. Su desarrollo se basa en algunos principios centrales. Intención clara. Cada Yona surge de una necesidad concreta, no de la moda o del deseo abstracto. Colaboración activa. Lo importante no es ser el autor, sino la red de personas y saberes que lo hacen posible. Sintonía con el entorno. Cada estructura se adapta a su territorio, no lo impone. Actualización constante. Yona está vivo y cambia con lo que lo rodea. Conocimiento compartido. Planos, procesos y registros se liberan como patrimonio común, sin patentes ni barreras. Más que un objeto, Yona es una herramienta de acompañamiento. Puede facilitar procesos de sanación individual y colectiva y actuar como portal de conexión con estados ampliados de conciencia y, sobre todo, inspirar prácticas de co-creación. Su fuerza radica en el modo en que es habitada, en la intención de quienes la sostienen y en el uso que se le da. Yona encarna una decisión ética, poner la tecnología al servicio de la conciencia y no al revés. En un tiempo de transiciones, su apertura al mundo como tecnología libre y replicable es un acto de confianza en la colaboración humana.
Lejos de ser un fin en sí misma, Yona es un comienzo, una invitación a experimentar otra relación entre lo material y lo sutil, entre la arquitectura y la conciencia, entre el ser humano y el universo. Capítulo 10. Manifiesto para un nuevo comienzo. Este manifiesto no es un programa ni un conjunto de instrucciones. Es una invitación a detenernos, a mirar cómo estamos habitando el mundo y a preguntarnos qué queremos sostener y qué necesitamos transformar. Surge de un anhelo compartido, vivir con más presencia, más verdad y más cuidado en relación con nosotros mismos, con los demás y con la vida que nos rodea. No se trata de grupos selectos ni de élites iluminadas. Los llamados ciudadanos libres y conscientes somos cualquiera de nosotros cuando elegimos vivir con mayor responsabilidad interior. Quienes reconocemos nuestras heridas y dejamos de proyectarlas en los demás. Quienes empezamos a actuar desde un lugar más amoroso y atento. Esta conciencia no es patrimonio de unos pocos, es una posibilidad abierta a toda la humanidad. Una posibilidad que se multiplica cuando se comparte y se practica en lo cotidiano, en los vínculos, en las comunidades. Pilares de una nueva forma de vivir. Conciencia colectiva. El despertar no puede ser solo individual. Somos parte de una red interdependiente y lo que transformamos en nosotros resuena en conjunto. Sanación integral. La salud se entiende como equilibrio entre cuerpo, mente, emociones, vínculos y sentido. Sanar es un proceso dinámico, no un estado definitivo. Co-creación consciente. Toda acción creativa tiene un impacto. Crear con conciencia es tener presente al otro, al entorno y al planeta. Amor como energía fundante. No un ideal abstracto, sino una fuerza activa que sostiene, nutre y transforma. Amor como práctica diaria y como decisión ética. El nuevo tiempo no es una promesa segura ni una utopía inalcanzable. Es una construcción en marcha que exige compromiso, escucha y flexibilidad. En este horizonte por venir, las ciudades pueden diseñarse en diálogo con la naturaleza y el cosmos. La economía puede organizarse al servicio de la vida. La educación puede cultivar el potencial único de cada ser. La salud puede centrarse en el cuidado integral y accesible. Más allá de las formas, la conciencia del vínculo puede ser el hilo común. Vínculo con uno mismo, con el otro, con los territorios y con lo vivo. Este manifiesto no pretende clausurar preguntas, sino abrirlas. Es un ancla para quienes buscan caminos afines y una señal de que no estamos solos. Su fuerza no está en las palabras, sino en la práctica que puede inspirar, en los gestos cotidianos que como semillas pueden crecer y multiplicarse. Así como el hornero construye su casa con barro y paciencia, también nosotros podemos construir realidades más habitables. Lo hacemos cada vez que elegimos cooperar en lugar de competir, cuidar en lugar de explotar, escuchar en lugar de imponer. El nuevo comienzo no llega como un acontecimiento repentino. Se gesta en cada decisión pequeña, en cada vínculo honesto, en cada acto de amor consciente. Este manifiesto es, entonces, una invitación a empezar ahora, juntos, con la certeza de que cada gesto cuenta. Epílogo. El hornero nos enseñó que toda construcción es cíclica. Se levanta, se habita, se transforma y vuelve a empezar. Su nido no es solo refugio, es también un gesto de confianza en el futuro. Ese gesto es el que inspira estas páginas. Alrededor del fuego, cuando las brasas parecen agotarse, a veces se elevan chispas. Son pavesas, fragmentos de luz que viajan en el aire, llevando consigo calor y memoria. Así pensamos este libro, como un conjunto de brasas encendidas que no se agotan aquí, sino que pueden seguir ardiendo. Cada idea compartida, cada práctica,
cada intuición puede ser un rescoldo que ilumine a otros, que despierte preguntas, que inspire nuevas formas de cuidado y construcción. No para repetirse idénticas, sino para desplegarse en diversidad, como los nidos únicos que cada hornero levanta en cada temporada. La revolución del hornero es, en última instancia, una invitación a reconocernos parte de esa trama viva, a crear desde lo pequeño, a cuidar lo común, a defender el agua, la tierra y la cultura como bienes de todos. Porque la cultura, como el aire que respiramos, solo tiene sentido cuando circula libre.